No, está bien. Entonces, ¿cómo se puede conocer a Dios y cómo se puede entender? ¿Cuáles son sus principios? Luis, ¿recuerdas? ¿Cómo se puede conocer? Pues el que nos da testimonio de la verdad es el Espíritu Santo. Correcto. ¿Y Eh, qué método Dios usa para buscar al ser humano? ¿Cómo lo busca? ¿Cómo lo busca? Sí. ¿O el ser humano puede buscar a Dios? Sí, a través de su palabra y lo conoce a través de ella. Vamos a San Juan 6:44 y 45 para recordar esos principios. Juan 6:44 y 45. Ninguno puede venir a Jesús sino a través del Hijo. Bueno, si leamos San Juan 6:44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Muy bien. Entonces, el Señor Jesús hace 2000 años declaró esas verdades. Que ninguno puede venir a mí. Entonces, ¿cómo llega el ser humano? ¿Cómo puede llegar a Cristo? Dice que si el Padre que lo envió a él no le trajere, y que Jesús lo va a resucitar en el último día, en el día postrero. O sea, ¿por qué el humano no puede llegar por sí solo a Cristo? ¿Cuál es el problema que tenemos los humanos para no poder buscar a Dios? En Román, vamos a mirar en el Salmo 14. Salmo 14 del 1 al 3. Salmo 14 del 1 al 3 para mirar por qué razón el ser humano no puede buscar a Dios o llegar a Dios. Oye, ¿salió Luis o qué? ¿Qué pasó, Luis Peláez? Aquí estoy. ¿No me escucha? Bueno, ¿Me ve? listo, hermano. Bien. Bueno, alguien que lea. Bueno, Bueno, se dice van el necio tornando. en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muy bien. ¿Cuál es la declaración de Dios acerca de la humanidad? ¿Qué concepto tiene Dios de la humanidad? ¿Cuántos justos hay? ¿Cuántos buenos? Bueno, ¿Hay todos alguien que puede? corrompidos. Hay alguien que sí, ese es lo que Dios dice. ¿Y por qué será que nos ve así? ¿Por qué tiene él ese concepto de nosotros así? ¿Cuál es el problema que tenemos? En Romanos 3:23 nos dice la causa de nuestra condición. Bien. Pues todos se han corrompido, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el ser humano? Pecado. ¿Cómo somos? Pecadores.
Pecadores. Somos pecadores. Y por esa causa no podemos tomar la iniciativa de buscar a Dios. Ese es el problema. Por eso dice que todos nos hemos corrompido, no hay ninguno bueno, ninguno puede buscar a Dios. Ahora, eso es fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a Dios? ¿Cómo hacemos para llegar a Cristo? ¿Quién busca a quién? El ser humano, por los principios de Dios, no puede, pero Dios es el que toma la iniciativa. Regresemos a Juan 6:45 para mirar el método de Dios para buscar al ser humano y llevárselo a Cristo. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Dice que escrito están los profetas. Cuando la palabra de Dios menciona profeta, se refiere al Antiguo Testamento. Y allá en Isaías 53 está diciendo lo mismo. O sea que la raíz del Nuevo Testamento viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el método de Dios Padre para buscar al humano? Dice, y serán todos enseñados por Dios. O sea, el método de Dios es la enseñanza. Es la manera como Él busca al ser humano. Ahora, ¿cómo enseña Dios? Sería la pregunta. Con la finalidad de, ya nosotros estamos en Cristo. ¿Cómo hizo el Padre, antes de yo llegar a Cristo, cómo hizo el Padre para buscarme? Según sus métodos. Vamos a ir a mirar en Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1:20. Está conectado. ¿Por qué no está? ¿Pero sale? Sí. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de tienen excusa. Muy bien. Habla que hay unas cosas invisibles de Él. O sea, declarando que Dios es invisible. Pero habla que su eterno poder, eterno significa por siempre, poder, capacidad de hacer, y deidad. O sea, hola, y su naturaleza. Está Gustavo y está Lewis, mi compañero. ¿Están aquí? Gustavo, mi hermano, y Lewis, mi compañero de trabajo, que no está con un video, pero está escuchando. Ah, bueno, qué bien. Bienvenidos, Gustavo, Lewis. Buenas noches. Hola. Hola, Gustavo. Bueno, entonces dice el versículo 20 que las cosas invisibles de Él, nos está diciendo que Él es invisible, pero dice que hay un eterno poder. Eterno significa por siempre, y la palabra poder, pues la capacidad de hacer, y su deidad. Deidad significa naturaleza divina. O sea, lo que Él hace y lo que Él es, dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿cómo enseña Dios a la humanidad? ¿Cómo busca el Padre a cada ser humano? Hace unas cosas visibles. Y mediante esas cosas visibles, ¿qué está haciendo? ¿Qué mensaje nos da el océano? Las estrellas, el sol. ¿Qué mensaje viene a nuestra mente de Dios? Ahí llega un mensaje espiritual a cada uno, porque es la manera de enseñar a Él por medio de su creación.
Vamos a ir al libro de Job, capítulo 12. Job, capítulo 12. Tienen, Job, dime. perdón, Gustavo, saluda un minuto y Lewy para que te vean, porque si no, no hablan, no sale a la cámara para ellos. Hola, Lewis. Hola, Gustavo. ¿Lo ven ustedes? Yo no lo he visto. ¿Es Gustavo tu hermano? Sí, pero tiene que decir hola, porque Gustavo está con el micrófono desactivado. A ver. Lewis. Hola, Gustavo. Hola. Hable, Gustavo. Bueno. Tiene el Lewis. micrófono desconectado. ¿Tiene el micrófono apagado o qué? Puede ser. Sí, tiene apagado el micrófono. Bueno, dígale que ahora. Bueno, ¿Es el que se parece a Maradona? sí. En serio que sí se parece. Va a verlo. Es porque yo lo conozco y sí se parece a Maradona. Va a verlo. En el hablado, por lo menos. Job capítulo 12, versículos 7 al 10. 7, 8, 9 y 10 de Job 12. Hermosos. Dale, Fercho. Bien. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Sí. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente, perdón, sí, ahí. Hasta ahí. Entonces, ahí Dios mismo está diciendo que preguntémosle a los animales, a los árboles. Pero la pregunta está hecha. Solamente miren un árbol, ya llega un mensaje de parte de Dios. Mirar la naturaleza, ahí ya Dios está diciendo algo de lo que Él, ¿quién hizo eso? ¿Qué capacidad tiene para hacer eso? Y nos ayuda a entender su naturaleza divina. Amén. ¡Hey, Gustavo! Ahora sí te veo. ¿Cómo le va? Ahora sí. Sí, ¿Cómo claro, estás? no sé, tenía desactivado el audio, entonces no podían escuchar. Entonces no parecía. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Excelente, acá en cuarentena, ¿sí? En la Argentina que es bastante rígida, pero rígida, ¿eh? Aquí también está. Estamos agradecidos que así sea. Se privilegió la salud antes que el dinero, y bueno, y eso es obra del Señor, ¿no? Correcto. Así que estamos bien. Hoy va a hablar el presidente para una flexibilización en algunas zonas, no en Buenos Aires, ni en el Gran Buenos Aires ni capital, sino en otras provincias del interior que tienen menos afectados. Así que para abrir un poquito la economía. Sí, claro. Sí, porque me alegra verlo, de verdad, me alegra, y saber que esa semilla sembrada desde cuántos años, ahí está, y está creciendo, y está creciendo. ¡Qué alegría! Amén. Y es realmente confortante. Y cuando Cristian me mostró el video que grabó la reunión anterior, bueno, me apasioné tanto que dije, quiero participar. Aunque sea desde el principio, que ya lo conocemos, pero lo que he aprendido a través de la palabra es que Dios nos habla siempre, y a cada uno de nosotros a través del mismo estudio. Creo que es la 7ª vez que hago este estudio, y con diferentes personas, y cada vez que lo hago me revela algo distinto, algo que no sabía. Es algo increíble cómo cada vez que conocemos a Dios más y más, Él se va mostrando cada vez más.
muy bien, muy Así bien, que listo. hermoso. Listo, Gustavo, qué alegría y gracias a Dios por tu vida y esa semilla, esa crece solita y es algo personal y qué chévere que nos vuelve a reunir y para seguir pregonando este mensaje a nivel personal, sin hablar, sino él se encarga de ir llevando esa semilla y alcanzando más personas como nos alcanzamos nosotros. Sí, sí, tal cual. Y eso lo he aprendido gracias a usted, a la manera del estudio. Gracias al Señor, sí, Dios gracias me a lo él. Dios me lo reveló así y me arrebataba mucho, quería decir cosas que Dios mismo. Dale, después hablamos, dale, estamos en estudio, dale. Sí, sí. Bueno, como ustedes apreciaron, argentino, muy querido, pero entonces hay que quitarle el micrófono. Así que a equivocarse. La idea acá es equivocarse para que Sí, lo conozcamos. exactamente, correcto. Bueno, listo. Entonces estamos revisando nuevamente los principios, lo fundamental, porque hay un versículo que me ha ayudado mucho en estos estudios y es Primera de Corintios capítulo 8, versículo 2 y 3. Primera de Corintios capítulo 8, 2 y 3. ¿Lo leo? Por favor. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Y El que 3. cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. O sea que nosotros no sabemos nada. El que sabe es Dios. Amén. Aquí es facilitando el estudio. De esa manera, preguntas, vamos a la escritura y Dios nos habla a cada uno en forma personal. Porque eso es lo que Él quiere, que lo entendamos y lo conozcamos. Entonces, estábamos viendo que Él enseña a todos, porque ya estamos viendo aquí, estás en Argentina, estamos en Medellín, en Puerto Rico, en Jericó, diferentes partes, pero ahí nos está hablando individualmente a cada uno en la espiritualidad donde Él nos lleva, porque Amén. todo lo que nos ha enseñado, Él lo usa y aquí está acomodando lo que es en esa edificación espiritual. Regresemos a San Juan, capítulo 6, versículo 45, porque ahí estamos. Y dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Ya vimos que Él enseña a toda la humanidad, 7.200 millones de habitantes que hay, por medio de su naturaleza, por medio de su creación. No importa el idioma que se hable, no importa el estrato social, no importa dónde viva, su condición, Él enseña a todos y a cada uno. Y de ahí nos está pasando un mensaje. ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo es posible que alcance a todo el mundo? Ahora, enseña por lo que hace. ¿De qué otra manera está enseñando? En el 45 dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, enseña de dos maneras, por lo que él hace y por lo que él dice. Lo que él hace comunica sus atributos, su sabiduría, su presencia, su poder, su omnipotencia, etcétera, muchos atributos. Ahora, dice que hay que oír a Dios. Ahora, oír a Dios, ¿qué produce oír esa palabra de Dios? En Romanos 10, 17, nos afirma qué pasa cuando Él está hablando aquí por medio de su palabra y eso entra al oído. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La manera que
Dios produce la fe es oyendo esa palabra. Pero hay dos maneras aquí. La fe es por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. O sea que está hablando de dos oídos. Un oír que es físico y un oír que es espiritual. Por eso dice que el oír la palabra de Dios tiene que haber un oído espiritual adentro. Que eso vamos a mirar cómo llega ahí, cómo da esa capacidad Dios. Si estamos escuchando esa voz de Dios, porque si Él quiere que lo entendamos, pues indudablemente nos tiene que ayudar a entender Él, cómo es. Y aquí con los principios no, lo está haciendo. Entonces, ¿Me repite, Jairo, Romanos cuánto? 10:17. Gracias. Ok, hermano. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es lo que tenemos que definir ahora? Porque tenemos muchas versiones de la fe. Y solamente una vez en mi vida he tenido fe con Colombia, que le ganó a Argentina 5-0. No me lo haga acordar, no me lo haga acordar. Qué dolor, qué dolor. Pero nosotros estábamos allá arriba, nos creíamos el rey Tiro. Sí, sí, sí. Y así nos bajaron. Terrible. Y Dios usó a los que menos juegan para ganar. Pero bueno, esa fe, digamos, en la humanidad sirve en el sentido como ejercicio, de ponerle fuerza, de ponerle como ganas a conseguir las cosas, lo físico. Nos montamos en un avión y tenemos fe que ese aparato me lleva y me trae, pero pasa esa fe. La fe de partido, la fe de enfermedad, de dinero, todo eso es... Todos nacemos con fe. Exactamente, porque eso viene dentro. Pero esa fe no sirve para conocer a Dios. La fe para conocer a Dios la da oyendo la palabra de Dios. No hay otra manera. Solo oyendo esa palabra. Por eso necesitamos que nos ayude a entender entonces qué es la fe, según Dios. En Romanos 1:16... dice, Romanos 1:16. Dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, los judíos primeramente, pero también los gentiles. El apóstol Pablo y el Espíritu Santo a través de Pablo está diciendo que no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué razón? Según el versículo. Es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A todo el mundo? El que le cree. A todos bueno, que le cree. Es específico. Sí, él quiere que todos lo conozcan y lo entiendan. Pero aquí está diciendo que la fe es para creer al que decida creer. O sea que la palabra fe es igual a creer. O sea, Dios genera con su palabra creer en el ser humano. Por eso necesitamos mirar qué áreas de nuestra vida, cuando estamos leyendo esa palabra y le estamos oyendo, ¿a dónde va esa palabra? En Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos ayuda. ¿A dónde, al entrar en mi oído, hasta dónde va? ¿Hasta dónde penetra? Leo. Dale, dale. Muy bien. Hebreo 4, capítulo 4, versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu,
hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está descubierto. Muy bien, gracias. Dice que la palabra de Dios entra al oído y qué partes o qué áreas de mi vida llega. Dice que al alma y al espíritu. O sea que parte espiritual. Dice también que tuétanos, coyunturas, intenciones, pensamientos. O sea que no hay lugar en mi vida personal donde esa palabra llegue. Pero lo más importante es que es viva, no es letra muerta. Cualquier libro que leamos, la prensa, lo que sea, eso es muerto porque sale de personas muertas. Pero de la palabra, de la boca de Dios sale esa palabra que es viva y es eficaz. O sea, no solamente da vida, no solamente busca al ser humano a través de esa palabra, sino que es eficaz. Ahora, ¿qué eficacia tiene? En Isaías 55, versículos 8 y 9, para mirar la eficacia de esa palabra. Isaías 55, 8 y 9 primero. Airito, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es, porque dice que es viva y eficaz. Ya vimos que es viva porque Dios es vivo y tiene vida. Pero ahora dice que es eficaz. ¿Cuál es la eficacia de esa palabra? Y eso es lo que nos va a contestar aquí en Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo piensa Dios? ¿Cómo vive Dios? Y como Él enseña, por lo que dice, ahí nos lo está diciendo, y por lo que hace, en el siguiente versículo nos pone un paralelo, una comparación, el cielo y la tierra. Y nos dice esa distancia que hay entre el cielo y la tierra, dice que así piensa Él, así vive Él. Entonces, ¿qué nos dice? Podemos coger un pensamiento de Dios y desmenuzarlo y decir, esto es así, o podemos vivir la vida de Dios. Por eso Él quiere entendimiento y conocimiento. Y a través de su palabra nos está ayudando a comprender a ese ser o a ese Dios. Porque tenemos que mirar si es una persona, si es una fuerza, si es una luz. ¿Qué es Dios? Porque de eso se trata el estudio. Y aquí está diciendo, por medio de su creación, que no tenemos ni idea. Versículo 10 y 11, para ver la eficacia de la palabra de Dios. ¿Cómo? Versículos 10 y 11, del mismo Isaías 55. Ah, perfecto, sí, sí. 10 y 11. ¿Quién lo lee? Pero, Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que deseo y cumplirá con su propósito, o con mis propósitos, perdón. Muy bien. Versículo 10 nos pone primero la creación en nuestra mente humana y nos pone a pensar en la lluvia, en la nieve, que tiene unos ciclos, sube, baja, pero en ese subir y bajar cumple un propósito en la tierra, que es humedecerla, mojarla.
y el campesino que siembra, pues obviamente da pan. O sea que ahí nos está diciendo por la creación qué es lo que hace la lluvia, y luego nos lleva al versículo 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Pone un paralelo como la palabra como el agua. Dice, sale de su boca y dice, no volverá a mí vacía. ¿Qué quiere decir eso? No, Dios no habla por hablar. Sale de su boca, la manda con un propósito y regresa a él. Y no vacía. ¿Con qué propósito llega? Sino que hará lo que yo quiero. O sea, eso que estamos oyendo es la palabra que entra dentro de nosotros y Él está consiguiendo un propósito. ¿Cuál es? Por eso Él quiere el entendimiento y el conocimiento con la finalidad de que nos ayude a conocerlo. Porque esto no es algo, digamos, religioso o algo de cierre los ojos y crea, sino con entendimiento, con sabiduría. Y aquí nos está diciendo con sus principios cómo es que Él está interviniendo en la humanidad y qué quiere con la humanidad. Y realmente nos va a explicar por qué somos pecadores, por qué nacimos pecadores, de quién es la culpa y si hay esperanza o no hay esperanza, por qué está pasando hoy todo lo que está pasando y en dónde está Dios. La gente nos pregunta, pero realmente no hay respuestas. Y es correcto porque la única respuesta la tiene Dios. Nadie le puede enseñar a otra persona de Dios porque no tiene la capacidad ni la autoridad moral para usar la palabra. El único que enseña es Dios. Por eso es el estudio solo con su palabra, que es la que autenticas. Su palabra es autenticada por su misma palabra. Entonces dice que no regresa vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y nos está hablando también en términos de siembra y cosecha. O sea, vamos a mirar esa palabra interiormente, qué efectos hace a medida que vamos avanzando. Jairito, Ahora, dime. en el versículo 13 de Isaías 54. Dice así, y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y ahí vemos la palabra enseñanza, la enseñanza de Dios. Exactamente, estás leyendo el versículo que corresponde a Juan 6:45, y serán todos enseñados por Dios. Ahí está la referencia del Antiguo Testamento. O sea que desde el Antiguo Testamento Dios enseña de la misma manera. Está en el Nuevo y está en el Antiguo. Por eso aquí ¿Cuánto? Juan, ¿cuánto? 6:45. 6:45. El que ya leímos. O sea, esa es la conexión de que está escrito en los profetas. Isaías, un profeta, escribió, Dios le dictó eso y tiene concordancia porque en el Antiguo Testamento Dios también busca al ser humano y le enseña quién es Él para entenderlo y conocerlo. Y exactamente diciéndonos que Dios no cambia en cuanto a eso. Estamos en qué es la fe. Esta palabra, ese pensamiento de Dios que entra en nuestro oído, produce fe, produce creer. Ahora, ¿cómo se puede agradar a Dios? ¿De qué manera el ser humano podría hacer feliz a Dios? Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 6. No sé cómo hacer ahí. Ya, hay que. Ya llegaste. Ahí estoy. No sé qué hice. 11:6. Muy bueno. Me perdí. Por jugar, me perdí. Sí, igual a Maradona, igual. ¿Ah?
11:6, Hebreos 11:6, porque estamos Ahí está. trabajando qué es la fe. Y entonces aquí, con todo eso que Dios nos ha dicho, que produce esa fe, que produce ese creer, entonces, ¿esa fe para qué la usa? Y la pregunta que traemos es, ¿cómo se puede agradar a Dios? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, Dios dice que sin fe es imposible. Y si Dios dice esa palabra y está entrando por nuestro oído, Él nos da el creer eso, pero no me obliga a creer eso. Cada humano debe tomar una decisión de decir, es así, sí le creo. O sea que el ser humano no puede buscar por sí mismo a Dios, nunca puede. Nuestra condición es pecadora. El que viene a buscar el ser humano es el Padre. Y el Padre es el que nos lleva a Jesús. Luego vamos a ver cuando nos recibe Jesús, a dónde nos lleva Jesús. Pero nos lleva a través de su palabra, oyendo, y por medio de su creación, viendo. Es decir, que tiene una relación, la fe, el creer, con la naturaleza física. Y ya vamos a ver, pero aquí dice que sin fe es imposible agradar. Ahora, ¿qué es necesario para creerle a Dios? ¿Qué será necesario para poderle creer a Dios? Fe. Sí, correcto, pero sí, cerrar los ojos y decir, ¿yo le creo o qué? ¿Es automático? Ah, no. Exactamente, porque si llega cualquier persona ahí a tu casa, Gustavo, y toca la puerta y te dice, oye, Gustavo, bájame el televisor, que lo necesito. Y tú inmediatamente, sí, con mucho gusto, ya bajo. ¿Lo harías? No. Bueno, pero si llega tu hermano Cristian y te dice, bueno, mira, hermano, estoy en una apretura, necesito que me mandes unos pesitos. ¿Tú qué harías? No, a mi hermanito con todo gusto. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué lo haría con Porque tu hermano? lo conozco. Muy bien. Entonces, ¿qué es necesario para poderle creer a Dios? Conocerlo. Listo. Eso es. Y aquí nos están dando todos los principios que vienen de Él. La humanidad no ha colocado absolutamente nada. Todo lo da Dios. La búsqueda, la preparación, ese creer, pero nos ponen los elementos que es la creación y tiene todo una correlación. Porque si la palabra que nos da no tiene algo en sí, no tiene vida la fe se muere. Entonces, ¿qué es necesario para que esa fe se mantenga y tenga la vida de Dios? En Santiago 2:17 nos ayuda a entender eso. Santiago 2:17. De China, un poquito de China. Verso 17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces la fe viene por oír la palabra. Eso produce creer. Pero ¿qué necesita la fe para que tenga vida? Obra. Obras, exactamente. ¿Y cuáles son las obras? ¿Las obras de quién son? De Él. Porque en Hebreos capítulo 11, versículo 3, nos ayuda para que esa fe cobre vida.
Dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. ¿Provino o no provino? Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Exactamente. Entonces, ¿qué significa eso? La palabra de Dios es invisible. Él habló y apareció. Entonces, esa obra que aparece ahí, pues le da vida a esa fe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Él habla y aparece. Y por eso esa palabra es la que tiene la capacidad de darnos ese creer. Pero para poderle creer necesitamos conocerle. Ahora, ¿qué idioma habla Dios? Yo le puedo hablar a Dios y Él me escucha. ¿A dónde habla Dios? Vamos a ir a San Juan capítulo 6. Versículo 63. San Juan capítulo 6, versículo 63. Y ahí la pregunta es, ¿qué idioma habla Dios? Jairo, la otra vez tenías mejor conexión vos. ¿Te moviste del lugar o qué será? No, está bien. Tengo aquí ¿no? ¿Está oyendo muy intermitente? Ahora hay mejor, pero recién se te cortaba, se corta un poquito. Bueno. No, ahí está la señal buena. Está bien. Bueno, ahí está. Ok, perfecto. Sí. Gracias, sí. Juan 6. 63. Juan 6, 63. El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que le he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuál es su idioma? Saca la carne. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que él habla son espíritu y vida. ¿Cuál es su idioma? No entendí la pregunta. ¿Cuál es el idioma? ¿Cuál es? No habla idiomas humanos porque saca la carne. La humanidad no aprovecha para nada esto. Lo que él habla es espíritu y es vida. Entonces su idioma es espiritual. Él no habla. Nunca vamos a escuchar la voz de Dios en el oído físico. Nunca. Por eso dice que la fe es por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Hay un oído interior ahí adentro, que es donde llega la palabra. Sí, entra por la humanidad en el oído físico, pero entonces, ¿qué haría Dios con los sordos? ¿Qué haría Dios con los parapléjicos? ¿Qué haría Dios con los que están como vegetales? Vamos a ir a Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12. Cuatro, 10 al 12. Y ahí en un diálogo de Dios con Moisés, nos va a ayudar a entender que el idioma es espiritual. Entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aquí Dios nos está ayudando a entender que el idioma de Él es espiritual. La carne para nada aprovecha. Sí, la Biblia física es una historia física,
que es entendible en la humanidad. Pero detrás de eso físico está la palabra de Dios, que es el fundamento o es el respaldo de eso físico. Lo físico va a la mente humana para entender todo esto natural, pero lo espiritual, solamente la palabra de Dios llega ya en un idioma espiritual. Por eso Él quiere grabar su voz dentro de cada uno de nosotros, porque es personal. Esto no es preguntarle al otro, oiga, ¿usted está sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo? Dice, ¿la voz es suave o es dura? No, absolutamente es totalmente personal, con sus principios. Y Él es el único que enseña. Por eso hay garantía. Si Dios enseña, el hombre aprende. Pero si Dios no enseña, pues obviamente ahí hay revuelto y no hay nada. Y eso nos lo va a mostrar a través de todo el estudio. Aquí son los principios fundamentales. Entonces, el idioma espiritual es de Él y Él busca con esa voz espiritual a toda la humanidad. En el Salmo 19. Jairito, Dime. qué lindo esperanza, ¿no? Que nos da. Y hablando como en el versículo 11, Él hizo el mudo, el sordo, el ciego. Qué linda esperanza que para todos los seres humanos nos habla igualmente, y le habla de espíritu. Sí, Señor. Amén. Eso Y es así. nos da Amén. y los afirma con él, de que sin la fe no hay lugar para negociar. La fe es imposible. Sin la fe no hay lugar para decir que y por esto, por este lado, no, imposible. No hay manera. Y él lo afirmó así. Esa es una verdad profunda, sencilla pero profunda. El ser humano no puede hablar un idioma espiritual. Por eso es personal. En el Salmo 19, del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra en sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Muy bien. Ahí está esa voz espiritual que viaja por todo el mundo. Por eso el único que puede buscar al ser humano es Dios. Espiritualmente, con esa voz. Y podemos ver hoy en día con esa pandemia, ese virus que está comunicando y cómo tiene a todo el mundo. Y es curioso que todo el mundo tiene que hay que usar guantes, que a 1 metro de distancia, que tapada la boca, lavarse las manos. ¿De dónde sacaron? Y cada gobierno es independiente. ¿Quién da esos parámetros? ¿Y por qué? ¿De dónde salió ese bicho? ¿Y qué está comunicando? Si ese bicho me llega, ¿qué me produce? ¿Y cuál es la paga por el pecado? El juicio es espiritual. Sí, físicamente hay unas precauciones que Dios mismo da a través de la ciencia al estudiar ese bicho. Ya sabemos que no vuela por el aire, sino que es muy pesado y cae. Que lo que ataca son las mucosas, entonces por eso taparse o una careta, bañarse las manos, guantes y estar encerrados. Pero eso lo está haciendo Dios. Lo que pasa es que como el mundo no conoce a Dios, entonces por eso él está avanzando. Dime, dale. Está esa voz 3, no hay lenguaje. En el versículo 3, que digo que qué clarito es la voz. En el 3 dice que no hay lenguaje ni palabras.
ni es oído su voz. O sea que esa es la parte física, no se escucha físicamente. Pero en el Exactamente. 4 dice que por toda la tierra salió su voz. O sea que ahí está lo espiritual. Exactamente. Y ahí a cada uno nos está hablando, porque un pobre indígena, entonces, ¿cómo hace para salvarlo? Hasta que no llega un misionero allá, Dios usa eso y lo vamos a ver también. Porque a mí me compartió también un hermano que tenía la verdad, pero la manera como él hace las cosas es esto, o sea, nos está haciendo levantar los ojos más hacia arriba, que todo esto proviene de Dios. Sí, usa al ser humano, pero aquí nos está contando cómo es la manera, cuál es su plan y que esto es, él está involucrado absolutamente en todo. Bueno, el lenguaje de Dios espiritual. En San Juan capítulo 9, versículo 31 nos da otro principio. San Juan 9, 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, Dios está diciendo, sabemos que Dios no oye al pecador. Y ya nos declaró él que todos somos pecadores. O sea que la humanidad no es escuchada por Dios. Y por eso nos está ayudando a entender que su idioma es espiritual. Y por eso el ser humano no lo puede escuchar. No escucha a Dios. Ahora, vamos a ver si Dios no escucha al pecador, pero vamos a ver si el pecador escucha a Dios. Eso poco a poco en las lecciones nos va ayudando a entender, pero aquí nos está dando los principios fundamentales. Dios no escucha al pecador, pero abre la puerta. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice que a ese oye. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y eso es lo que nos está enseñando. ¿Qué es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros? San Juan 17:3. Justo me fui, Jairo. ¿Me dice el pasaje anterior que no lo escuché? ¿Cuál era? San Juan 9:31. Y la pregunta es, ¿Dios escucha? ¿Me escuchan las oraciones? Ah, perfecto. Y ahí está asegurando que su lenguaje es espiritual. No habla idiomas humanos. Por eso vamos a mirar entonces, si no habla, ¿qué idioma, qué Biblia me sirve? Pues me sirve en español, porque yo entiendo español, o entendemos español. El inglés tiene que ser en inglés, pero esos son idiomas humanos que él creó para la humanidad, pero su idioma es espiritual. Y así nos está ayudando a entender cómo va haciéndonos un paralelo, pero nos va a ayudar a entender cómo hace esa fusión entre lo espiritual y lo físico, con sus principios, a su manera. Ahora, en San Juan 17:3, porque seguimos cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Tenemos vida eterna? Sí, creemos en Jesucristo, sí. Dice que creemos. ¿Qué dice el 17:3? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida y a eterna, Jesucristo, a quien tú has enviado. la vida eterna es conocer, no es creer. Amén. Si no hay conocimiento de Dios, el único Dios, y de Jesucristo, a quien él envió, no hay vida eterna.
Pero eso nos está conduciendo a la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Que lo entendamos y lo conozcamos. Todo el estudio va a girar en torno a ese principio, enfocados en Dios, y lo que Él quiere es que lo entendamos y lo conozcamos. Entonces, si conocemos quién es ese Dios y conocemos quién es ese Jesucristo que Él envió, dice que tenemos vida eterna. Entonces, ¿cuándo Amén. comienza la vida eterna? ¿Cuándo comienza la vida eterna? Ya. Cuando lo empezamos a conocer a ellos. ¿Listo? A él. ¿Listo? Exacto, Dios te lo dijo ahí, cuando la vida eterna comienza, cuando comenzamos a conocerlo y ya estamos entendiendo, ahí comenzó ya, porque ya hay un recipiente ahí adentro que está entendiendo, y eso es completamente de Dios. No es cuando terminemos el curso, no, absolutamente, no. Es cuando Él nos revele quién es Él y quién es su Hijo, pero es por revelación, lo espiritual. Lo físico es aquí entenderlo, pero lo espiritual no se entiende en la mente humana, se entiende ahí adentro, y vamos a mirar cómo es que Él hace eso. Ahora, vimos también en Mateo capítulo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. 22 y 23. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Bueno, ahí nos está afirmando cuál es la voluntad de Dios, porque no es declarar Señor Dios Todopoderoso, misericordioso, y exclamar unas cosas humanamente sin entendimiento, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad? Ya nos ha dicho, entenderlo y conocerlo. Porque dice Jesús que al final de los tiempos, muchos van a llegar a Él diciendo, pero Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero en el 23, ¿qué les va a contestar? No los conozco. Si hay conocimiento, hay vida eterna. Y eso nos lo va a asegurar por toda la palabra de Dios, pero es a la manera de Él. En una forma muy sencilla, porque Él sabe que no somos lo suficientemente inteligentes para captar esto. Y por eso pone a la humanidad negada, no entiende. Y vamos a mirar cuando hace al primer hombre, cómo lo forma. ¿Dónde va la palabra de Dios? Y la humanidad, allá con ese hombre perfecto que hace, que no hay pecado, entonces, ¿cómo entendía? Para ayudarnos a entender el hoy y el futuro. Porque si no conocemos el principio, el pasado, no entendemos por qué está pasando eso hoy y lo que va a suceder después, mediante una historia física que Él nos va a contar. Así es de que esos son los principios fundamentales. Vimos también, vamos a sacar toda la información de este libro. Ahora, pues Él nos tiene que ayudar a entender este libro, si realmente tiene Él algo que ver, cuánto tiene que ver Él. Y en segunda de Pedro capítulo 1, 20 y 21 nos ayuda. Segunda de Pedro capítulo 1, 20 y 21. Segunda de Pedro se cortó, perdón, Jairo. Segunda de Pedro capítulo 1, 20 y 21. Gracias. No, está bien. Segunda de Pedro 1, 20 y 21.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El versículo comienza entendiendo primero esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender según esa palabra de Dios? Ninguna. Exactamente. Está diciendo ninguna profecía es de interpretación privada. Aquí no es, bueno, Luis, ¿qué piensas de este versículo? Y fulano de tal, ¿qué piensan? Porque no es de interpretación privada. ¿Y por qué razón? Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, el ser humano no tiene que ver nada con esto. Si no es voluntad de Dios. Absolutamente es Dios completo. Y dice que los santos hombres de Dios, hay unos santos, sí. La palabra santo significa apartado para Dios. Y son de Dios, obviamente, porque son hijos de Dios. Dice que hablaron, siendo inspirados. Habla de hablar, no de escribir. Hablaron, porque el idioma es espiritual. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, la inspiración de la escritura espiritualmente es del Espíritu Santo. Lo físico es la narración física de los eventos, de una historia física. Pero el Espíritu Santo es el que revela la interpretación de eso físico. Así es de que nosotros no podemos decir es que eso significa tal, porque hay tantas doctrinas, porque hay tantas iglesias, porque aquí la mente humana es la que se mete en eso, pero hay una sola interpretación y es la del Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué habla la Biblia? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Porque nos tiene que ayudar como a darnos un panorama para ver cuál es el hilo conductor de esta historia. En San Lucas, capítulo 24, San Lucas 24. San Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 44. Y en esa historia de Jesús en la tierra, con el evento que nos está contando ahí el Espíritu de Dios, en el 44 nos va a decir de qué habla la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de bien la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy bien. Entonces, en ese evento histórico, pues están los discípulos ahí encerrados y de pronto se les pone en medio. Obviamente que eso es un susto impresionante y el mismo Jesús le dice, tranquilos, no es un espíritu, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso. O sea, de una vez nos está ayudando a entender que sí hay espíritus y que los espíritus no son físicos. Y los pone a tocar su cuerpo.
pero dice que ellos de gozo no lo creían. Entonces les dijo, ¿tienen algo de comer? O sea, para comprobarles de que él es físico y comió miel y un pez ahí delante de ellos. Y luego en el 44 expresa por qué está pasando eso. Dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice que todo lo que le pasó era necesario que pasara porque eso estaba escrito de él. ¿En dónde? En la ley de Moisés. Cuando la escritura menciona la ley de Moisés se refiere a los 5 primeros libros. Los profetas, 4 profetas mayores, 12 menores, los salmos. Entonces, ahí está que todo el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? De él, de Cristo, de Jesús. Si el Antiguo Testamento habló proféticamente de Jesucristo y él viene hace 2000 años y cumple todo lo que hablaron de él, lo vive, entonces ¿de quién habla el Nuevo Testamento? También de Jesucristo. De Jesucristo, O sea que, la obra de él. exactamente. Entonces, ¿de qué? ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Sí, es la historia de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Pero ¿quién tiene que contar esta historia para que realmente tenga la fe, que pueda comunicar ese creer? En Hechos capítulo 1, versículo 8, nos va a decir quién es el que tiene que contar esta historia. Hechos 1, 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Muy bien. Antes de subir, de ascender al cielo, el Señor Jesús les está dando esa promesa a esos discípulos que están ahí, 120 en el aposento alto. Y le dice que van a recibir un poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo. Van a recibir un poder. Y según la Escritura, ¿para qué va a ser ese poder que van a recibir? ¿Para sanar? ¿Para hablar en lenguas? ¿Para qué? Para que Para ser sean testigos. testigos. Ese es el poder que van a recibir del Espíritu Santo para que ellos puedan ser testigos ¿de quién? De Jesucristo. De Jesús. Porque dice me. Sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, testigos de él. Ahora, esos 120 discípulos que están ahí, ¿de qué podían ser testigos de Jesús? Teniendo en cuenta cuál es el requisito fundamental de un testigo. Que para que sea un testigo verdadero, ¿qué es necesario de ese testigo? Ver y bueno, Conocer a la persona. Para ser testigo, yo si salgo testigo de alguien, tengo que conocer de quién salgo testigo. Sí, hay un accidente en la esquina de tu casa de 2 carros que chocan. Sí. Y tú vas de testigo. ¿Cuál es la pregunta que te hace el juez? ¿qué vio? Que lo que vio. ¿Estuvo usted presente? Sí, dice, no, es que lo vi en un video. ¿Sirve de testigo? No, no. Ah, no. El requisito fundamental es haber estado presente y haber visto, haber oído absolutamente todo. Ahora, de esos 120, ¿de qué podían ser testigos de Jesús? De la obra de él en la tierra. ¿Alguno podía ser testigo del nacimiento de Jesús?
No. Ahí está María. Supongamos que María sí, Ujú. pero ¿alguno podía ser testigo de algo del Antiguo Testamento? Del diluvio, de la Torre de Babel, de la creación. ¿Quién sí puede llenar todos los requisitos de ser un testigo? Dios ¿A mismo. quién va a enviar? Para que reciban ese poder. Al Espíritu Santo. Ese es el testigo. El único que ha estado desde la eternidad pasada en el presente desarrollando, porque él mismo cuenta la historia. O sea, es el testigo Amén. verdadero, no hay otro. Por eso está inspirada la escritura. En 2 de Timoteo 3:16. Ahorita, segunda Timoteo, ¿qué? Perdón. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir y para instruir en la justicia. No, yo tengo otra cosa. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. ¿En dónde estás? ¿En qué libro? Segunda de Timoteo. 3:16. Sí. 3. Este es Sí, 4. sí. Pero mirá que está bueno. Sí, claro, porque El la mente testigo. humana lo saca uno. De todas maneras, Sí. todos lo desampararon, pero ¿quién quedó? El testigo ahí con ese desamparado. ¿Sí? De todas maneras hay respuesta ahí en la palabra de Dios. Pero dice que ¿cuánto de la escritura es inspirado por Dios? Todo. Toda. Cuando habla Cada una. Satanás también. Cuando habla Satanás también. Eso nos cuenta Dios. Sí, porque está ahí escrito. Pero Toda. no está toda así. Toda. Porque él es el que cuenta la historia. Cuando habla Satanás, él está inspirando eso, de que eso fue lo que sucedió. Ahora, que sea responsable de que Satanás dijo eso es otra cosa que es interpretación de él, que nos va a ayudar a entender. Pero esa es la manera de él. Bueno, nos deja un libro. ¿Por dónde comenzamos a leer un libro? Por el principio. Sí, solamente los judíos son los hebreos comienzan por detrás, ¿no? Pero, porque ellos leen desde la última hoja hacia el principio, pero ese es el orden de ellos. Pero ese de atrás Sí. es el primero de ellos, ¿no? Claro, desde el principio. Así es de que no importa que esté escrito al revés para nosotros, pero es el principio. Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1, que es el primer versículo. Uno de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Habla de que en el principio, hay un principio. Ahora, ¿qué comienza ahí en el principio? Dice que Dios creó cielos y tierra. El principio es para una creación ahí, cielos y tierra. Pero ¿quién creó eso? Dice que Dios. Ahora, ¿de dónde salió Dios? Dios comienza ahí a existir. ¿De dónde salió? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué es lo que Él quiere con nosotros? Que lo entendamos y lo conozcamos. Entonces tiene que decir dónde estaban todos. Es decir, y Él tuvo un comienzo ahí
Vamos a ir al Salmo 92. Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Muy bien, antes que naciesen. El primer versículo de la historia física dice que en el principio, pero aquí está diciendo este versículo que antes. Entonces, históricamente, ¿a dónde nos está colocando? En esa historia física, antes del principio. ¿Y qué nos dice que antes del principio, que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo? Nos ubica ya atrás. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nos está diciendo que por medio de una preposición, que es desde, y la otra hasta, nos está trazando un lapso de tiempo aquí en la mente. Pero dice que desde el siglo, nos dice el número del siglo. No nos dice hasta el siglo tampoco. O sea que nos pone desde el principio hacia atrás todo lo que pueda dar en esta mente y dice que siempre estuvo ahí, porque dice, tú eres Dios. Hacia la eternidad futura y en la eternidad pasada, Él siempre ha existido. Y es el primer atributo que nos comunica de Dios. Dios no nació. Dios siempre ha estado. Ahora, ¿con quién estaba Dios allá en la eternidad pasada? ¿Habían planetas? ¿Había algo formado? En Isaías capítulo 45, versículos 6 y 7. Isaías 45, 6 y 7. Perdón, versículos 5 y 6. 45, 5 y 6. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo. ¿Con quién estaba Dios en la eternidad pasada? Solo. No hay otro, dice. O sea, ¿cuántos dioses hay? Uno solo. Uno solo. Y es eterno. Es infinito. Ahora, ¿cómo nos ha comunicado estas verdades? ¿Cómo enseña Dios? A través de su palabra. A Solo través de su palabra. No hay nada creado. Acá no hay manera de ver el tiempo ni nada por el estilo. Solo su palabra. ¿Y qué nos Tengo que produce creer lo oír que dice la palabra. ¿Qué nos produce oír la palabra? Fe. Fe. La respuesta es de cada uno. Creo eso. Eso es individual. Pero nos está diciendo su palabra dos atributos. Es eterno y es único. Ahora, ¿cómo hacía Dios para existir en la eternidad pasada? ¿De qué se alimentaba? ¿Respiraba aire? ¿Dios necesita algo? Vamos a Hechos capítulo 17, 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y ¿Necesita de algo? una... Nada. Dios necesita algo. Ahí está diciendo que no necesita nada ni a nadie. Existía por la eternidad sin ninguna necesidad. Porque, ¿qué tal un Dios con necesidades? ¿Cómo estaríamos? Pero aquí se está describiendo Él como un Dios eterno que siempre ha existido. Y es uno solo, único, y que no tiene necesidades. Entonces, ¿para qué creó todo esto? Por eso tiene que ayudarnos a entenderlo. Ahora, ¿qué es Dios? Una fuerza, una energía, una luz. Cuando oramos, ¿qué figura viene a la mente humana de Dios? ¿Cómo nos lo imaginamos? Dios tiene que ayudarnos a entender eso. En Génesis capítulo 1, versículo 1, comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una creación. Nos dice la Biblia que los pensamientos de Él son muy altos. O sea, Dios piensa, tiene una mente, tiene una inteligencia. ¿De dónde sacó ese proyecto Él entonces de la creación? ¿Cómo hizo para crear la tierra? Porque si realmente no tiene un diseño antes y nos compara con la humanidad, si nosotros queremos crear algo, poner un negocio, primero tenemos que tener unos pensamientos, una lluvia de ideas, para luego tener un pensamiento claro, ¿qué es lo que voy a hacer? Para luego sí empujar hacia esa idea. Aquí exactamente Dios nos dice que Él tiene unos pensamientos y que tiene unos caminos y una vida. Nos está dando elementos de inteligencia. Él hizo este diseño, absolutamente todo este universo. Ahora, ¿qué usó para crear eso? ¿De qué manera apareció los cielos y la tierra? En el Salmo 33, 6 al 9, nos va a decir qué fue lo que él usó para crear esos cielos y esa tierra. ¿Qué pasó? Sí. Mira, vení, da vuelta por acá que te conoce. Por la palabra de Siempre lo Jehová hiciste feo. fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Muy bien. Entonces, ¿qué material usó para crear todas las cosas? La palabra de él. Solo palabra. Él habló. O sea, unos pensamientos, pero bajan y eso se vuelve la palabra y la palabra se vuelve un hecho. Pero entre el pensamiento y hablarlo, pues debe existir algo para poder mirar cómo ejecuta las cosas. Porque no solamente habló y habló y habló e hizo. Tiene que haber algo en medio. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, nos va a ayudar a entender. Apocalipsis 4, 11.
¿Qué versículo, Jairo? 4:11 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, Sí, sí. versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? ¿Y cómo existen? Su voluntad. Exactamente. Entonces le está diciendo que tiene una inteligencia, tiene una voluntad, pero su palabra es la que habla y crea todo. Ahora, ¿qué nos produce a nosotros ver un atardecer? Ver el mar. ¿Qué sensación tenemos en nuestra humanidad? Gozo. Muy bien, gozo, alegría. Algo hermoso. Es exactamente hay unas expresiones ahí dentro de hermosura, de alegría, de felicidad, de tristeza. ¿Cómo se llaman esos elementos? Emociones. ¿Dios será emocional? Si Dios tiene inteligencia, voluntad y emociones, entonces, ¿qué es Dios? El que tenga esos tres elementos, inteligencia, voluntad y emociones, ¿a quién identificamos o qué identificamos? Es como nosotros. O sea, es una persona, es un ser. Lo que pasa es que ese ser nos está diciendo que es invisible, ha existido siempre, no es sino un solo ser como esos, no tiene ninguna necesidad, pero por lo que dice y hace, nos está revelando qué es y quién es. Es una persona. Ahora, ¿tendrá cuerpo? Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Y versículo 12. Deuteronomio 4:12. Habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Ahí dice que Dios habla desde el fuego. ¿Hay alguna figura ahí? No tiene ninguna figura. O sea, no nos podemos imaginar a Dios. Pero dice que la gente, ¿qué percibe de Dios ahí? Oye. Hay una voz y oye. Dice, a excepción de oír mis palabras, o sea, desde ese fuego, alguien está hablando que no tiene ninguna figura, pero ellos oyen una voz. ¿Y cuál es el lenguaje de Dios? Es espiritual. Espiritual. No es, ahí todos estarán oyendo, pues solamente los que entienden y conocen. Van a saber. Exactamente. Entonces, ¿qué es Dios? Vamos a San Juan capítulo 4, versículo 24. San Juan 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es una declaración del Espíritu de Dios. Dios es espíritu. Entonces, Él nos está ayudando a entender que es una persona. Hay una identificación conmigo. Porque yo soy una persona.
Y hay una inteligencia, una voluntad y emociones. O sea que hay una semejanza. Si Él quiere que lo entendamos y lo conozcamos, pues Él se está revelando cómo es, con la finalidad de que lo entendamos en su idioma y en su decir y en su hacer. Nos está comunicando todos estos atributos solo con su palabra. No, todavía no hay ninguna creación, porque estamos en la eternidad pasada. Su palabra nos produce fe, creer. Y esa palabra de Dios, la que sostiene este mundo, la que sostiene todo el universo, es la misma que nos está hablando. Y nos está ayudando a entenderlo y a conocerlo, que es un ser, que ese ser es un espíritu, que no tiene necesidades, que ha existido por siempre, que no es sino uno. Ahora, ese ser espiritual, ¿dónde está? No habita en templos hechos por manos humanas, dice también en el Salmo. En nuestra conciencia. ¿En las conciencias? ¿Pero dónde está limpia esa conciencia? Salmo 139. Vamos a mirar más adelante cuando haga el hombre, a ver si tiene conciencia. O por qué la conciencia. Si lo que nos está enseñando va a la conciencia. O a qué parte de nosotros nos está enseñando eso. Salmo 139. Bueno, se cuidan. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao. Que estés bien, gracias. Bien, hermano. 139. Vamos a leer del 7 al 12. Ahí nos va a decir en dónde está. Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde ¿Quién lo lee? Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mira los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde está ese ser espiritual? En todos lados. Todas partes. Ahora, ¿qué me produce saber eso? ¿Tengo que ir a algún lado? Él está en todas partes. Viaja. Le dice que lo mismo le da la oscuridad que la luz. Apago la luz y Dios no está. Él está diciendo que está. En Jeremías 23, Jeremías capítulo 23, versículo 23 y 24, nos va a enseñar si viaja. Jeremías 23, 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No viaja. Está. En todas partes al mismo tiempo. Y ese pensamiento es de él y solamente se entiende espiritualmente. En la mente, absolutamente nada. En Isaías capítulo 40, para finalizar, versículo 12, perdón, 13 y 14. Isaías 40, 13 y 14.
¿Quién ha escudriñado al Espíritu de Jehová? ¿Y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender? ¿O le guió en el camino correcto? ¿O le enseñó conocimiento? ¿O le hizo conocer la senda del entendimiento? Él pregunta, ¿cuál es la respuesta? Nadie, Él es Dios. O sea, lo sabe todo. Y eso es muy, muy alto para nosotros entender eso. Pero esa es la aparición desde la eternidad de ese Dios. Y de ahí en adelante Él va a contar su historia, porque es un diseño de Él. Y vamos a dejar ahí, y los que quieran compartir, qué les gustó, qué se aprendió, etcétera, es el momento, por favor. Primero, es una alegría volver a verlo, Jairo, y es increíble, uno va viendo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que la palabra es única. En todos lados dice lo mismo. Yo no sé cuántos pasajes bíblicos hemos visto desde que yo me sumé, porque ya habían empezado antes. Y más o menos cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30 pasajes donde dice exactamente lo mismo. ¿Sí? Wow. Que lo que dice es que lo conozcamos, y él trata de hacerse conocer. Y bueno, y vamos a seguir conociéndolo de a poquito, paso a paso, como decía un viejo director técnico de acá de la Argentina, paso a paso, mostras a Merlo. Y así que bien, es maravilloso que lo podamos conocer y que Él se diera a conocer, ¿no? Porque no lo buscamos nosotros, Él nos busca. Gracias, Gustavo. Bueno, nosotros es algo maravilloso. Dios afirmando cada día lo que Él ya nos enseñó. Pero es una afirmación que cada día es como volver a verlo y volver a entender. Es algo maravilloso, ¿verdad? Y algo lindo que también sucede es cuando el otro, que lo está conociendo, se empieza a maravillar con el conocimiento de Dios. Verlo en el otro también es muy gratificante para con nosotros, porque ya lo conocemos, decimos que lo conocemos, nos falta mucho. Creo que no nos va a alcanzar toda nuestra inteligencia para conocerlo como Él quiere que lo conozcamos. Pero bueno, está en nosotros querer conocerlo siempre, ¿no? Listo. Gracias. Brindarle el tiempo para conocerlo. Nosotros es una decisión personal. Muy bien. Y si estamos todos acá es para conocerlo. Y a mí me conforta mucho cuando el otro lo empieza a conocer como yo al principio. A mí me hace retroceder, ¿no? Al principio, cuando yo no creía nada, o lo que creía no era la verdad que Dios me quería revelar, y ver en el otro que se está descubriendo lo mismo que yo fui descubriendo es hermoso. Es hermoso. Espectacular. Se debe pasar constantemente. Mucho. Gracias a Dios. Hermoso. Qué hermoso. ¿Alguien más? Y yo quiero manifestarles pues también el gozo, el disfrute de esta clase y darle a conocer gente nueva. Y sobre todo, pues toda la clase en su parte integral es fenomenal, pero me encantó sobre todo algo que dice en Isaías 55, dice que su palabra no volverá a él vacía. Y habla de una palabra prosperada. Y eso es una promesa muy bella, fascinante para mí. Y pues
yo ya lo he podido percibir, que esa palabra, cada vez que se estudia, se lee, se comparte en clases, efectivamente es palabra prosperada. Ya lo he podido disfrutar y él me lo ha revelado. De modo pues que Qué hermoso. muchísimas gracias Jairo y gracias a Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Yo comparto coincidencialmente con Fercho, me entró en rema esa palabra, porque nunca había escuchado lo anterior, donde pues me había quedado en que su palabra no regresa vacía, pero entonces nos muestra el ciclo del agua. El agua cae, nutre, vuelve y sube, vuelve y cae y produce alimento. Entonces, cada vez que va haciendo el ciclo, va haciendo un proceso en nosotros. Esa palabra no es que inmediatamente llega y entendemos, sino que va nutriendo nuestro espíritu y el Señor en cada momento nos va hablando de una forma distinta. Entonces, hoy pues no había entendido eso de esa manera. Me pareció un rema hermoso. Gracias, Luis. Muy gratificante tus palabras y me edifica mucho. Gracias al Señor. Robertito. A mí no deja de afirmarle sus verdades, que es un ser con emociones, con voluntad, con inteligencia, y que él toma la iniciativa para buscarnos. Él es el iniciador de buscarnos, y él es que lo cumple al final. También me llamó la atención que esa voz, lo que dijo el hermano, que una voz no es física, es una voz espiritual, pero a la misma vez nos enseña con lo físico, con la creación de, como dice en Isaías 55, es una voz no oída, o sea que no es físico, pero su voz se escucha por toda la creación y ahorita lo espiritual. Y me trajo mucha consolación también saber cómo busca el sordo, el mudo, el ciego. Que uno, por lo menos por mi parte, veo hasta lástima, como pobrecito, no tiene la oportunidad. Y no es así, para nada. Lo busca tal como me busca a mí, igualmente. Y eso es perfecto, porque él lo hizo. Él lo dice que él lo hizo. ¿Quién fue que el ciego, el mudo, el sordo? Entonces, ¿cómo quedó eso? Perfecto, perfecto. Y eso, en saber eso, es algo que no, es algo maravilloso. La esperanza que tengo en el Señor. Disculpa la luz que está ahí arriba, que me parece que soy un ángel. Iluminado, está iluminado. Iluminado acá, pero no es. Bueno, aquí estoy con mi familia. Ellos van a compartir algo desde sus puestos para no moverla. Solamente van a oír una voz, pero no van a ver ninguna figura. Espiritual. Bien. Bueno, No va a haber figura. Dale. mi nombre es Génesis, soy la sobrinita consentida de Jairito. Y Dios me enseña y me impresiona porque realmente en esta clase me estaba mostrando cómo la palabra es Él. Y esa palabra que creó todo es el mismo dueño de esa creación. Pero me impresiona cómo Dios se baja a mi nivel hasta el punto de mostrarme su creación desde el inicio. Y yo no lo merezco porque soy pecadora. Entonces, esto es tan impresionante saber que el único que puede sustentar su palabra es el mismo Dios. Por eso, el único que puede enseñar es Dios.
Y el único que puede hablar de esto es el mismo Dios. Y no hay interpretación humana porque la interpretación viene de Él y es espiritual. Entonces ya entiendo por qué su idioma es espiritual, por qué su enseñanza es espiritual y llega al espíritu y no a lo físico, porque mi mente humana no entiende a un Dios tan grande. No comprende su creación, ni siquiera se tenta a verla con los ojos que la ve Él, porque Él es el principio y el fin. Esa palabra que riega, que cumple su obra, que traspasa espiritualmente, es Dios. No es lo que está escrito físicamente, sino lo que está espiritualmente. Entonces, eso me impresionó mucho. Wow, ya sabes que es mi preferida. Qué inspiración tan hermosa. Por eso es mi sobrina preferida, ¿no? Dale, tú, o María, la otra sobrina. A mí Dios me enseñó y me impresiona que esa creación es perfecta y Él es perfecto. Y Él fue quien la creó y no hay otro como Él. Muy bien. A mí Dios me enseñaba y me impresionaba cómo Él enseña por su palabra y por lo que hace. Y me parece tan bonito porque cuando leíamos en Salmo 19, decía que su voz llega a todos lados. O sea que esa voz que es y esa voz cómo hace llegar para llegar a todos lados. Entonces, ¿quién es esa palabra? Y luego, digamos que ¿dónde está Dios? Si Él viaja o ¿dónde está Él? Digamos, y Dios nos enseñaba que Él está en todos lados. Entonces, es tan bonito porque es ver cómo Él cumple lo que dice a través de eso físico que realmente es espiritual y ver cómo Él se muestra como un ser, como una persona. Hermoso. Yo quiero compartir que me inquieta mucho porque en Lucas 24, cuando vimos lo de la Biblia y la palabra de Dios y que Él habla a través de su palabra, me impresiona porque dice que a través de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y allá cuando habla de la vida eterna es conocer al Padre y a su Hijo. Y es el mismo contenido que está en la palabra de Dios. Por eso no es la palabra física, sino es el conocimiento de Él. Y conocerlo y entenderlo no es en la inteligencia humana y porque soy muy inteligente, entonces lo conozco, lo entiendo. Ese proceso lo tiene que hacer Él. Pero ya hoy ocurrió algo en nosotros y está en Lucas, al final del capítulo, en Lucas, después del versículo 44 en el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y ese entendimiento lo puede abrir es Él. Muy bien. ¿Y de qué manera? De la manera más sencilla, Salmo 139. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El único que hace entender y comprender es Él. Y solo con la palabra, no hay más. Hermoso. Muy lindo. Para enlazar con lo que está diciendo Mari, que tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, pues lo veo en ese salmo porque pues a través del estudio de hoy, yo escucho que hay una persona de Argentina, otra que está en Jericó, otra estamos en Medellín, hay otra en Puerto Rico, y ese salmo lo dice, ¿dónde está Dios? ¿A dónde iré? Si subo o bajo. Entonces, es una fiel copia al carbón que su palabra se cumple a través de hoy, ¿dónde está el Señor? En toda la faz de la tierra. Gracias. Enseña a Dios. ¿Cómo? ¿Y cómo? Impresionante. Hermoso. Qué increíble, ¿no? De verdad. Es espiritual. O sea, ¿qué pasaría
Por eso hay que conocer la historia de Dios, porque ¿qué pasaría si queman todas las Biblias? ¿Qué? ¿La palabra de Dios no va a circular? Exacto. Porque es una Hoy historia está- que la cuenta él, es la palabra, es la verdad. Y hoy cerró todas las iglesias, todos los grupos, nos tiene aislados y él está enseñando. Por eso necesitamos conocerlo, para ver cómo es, para que primero sea en mí una realidad y luego sí entender ese Dios y mirar que Él está sentado en su trono y está enseñando, tiene el control de todo y esto no está fuera de sus manos, está en su control. Por eso, gracias al Señor por este tiempo. En 8 días, por el mismo canal, a la misma hora, si Dios lo tiene así. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo, Jairo, un gusto conocerlos a todos, espero estar para la próxima. Llámenme. Eso. Sí, Maradona, por favor. Chao. Un placer, Jairo, verlo, ¿eh? De igual manera. Un abrazo para mí, a todos los que están ahí. Gustavo. Saludos allá en casa. Bueno. Serán dados, Jairo. Gracias. ¿Cuál es Luis? Ah, se fueron todos. No, Luis me escribió, Luis Pérez. Para mí, en privado. Buenas noches, Cristian. ¿Me podrías compartir la grabación para repasar el estudio y poder copiar bien las preguntas con sus respuestas en la palabra de Dios? Mi correo... ¿Quién Luis Pérez? No sé. Uno de acá. ¿Era de vecino de abajo? No, uno de acá, Luis Pérez. Ay, ese soy yo. Luis Palae. Ah, ese es Luis que estaba ahí. ¿El nuevo? ¿El nuevo? El jovencito que está ahí. Él no estaba la semana pasada. está recién conociendo. ¿Te gustó, Kadir? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste la palabra? ¡Sí! Mándale la hora. Pará. Ese es Luis, es más Luis. Luis, no Luis.